Hay algo que nadie te enseñó en la escuela, algo que no aparece en ningún libro de texto ni en ninguna clase de educación financiera, algo tan sutil que pasa desapercibido durante años, a veces durante toda una vida. Y es esto: existe una puerta entre tú y todo lo que deseas, entre tú y la abundancia, entre tú y la salud, entre tú y el amor, entre tú y la paz. Y esa puerta tiene una cerradura. Pero lo que casi nadie sabe es que la única llave que abre esa puerta eres tú mismo. No son las circunstancias, no es el tiempo, no es la suerte, no es el destino. Eres tú, y más específicamente, es tu permiso. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has dicho que quieres algo y sin embargo ese algo no llega? ¿Cuántas veces has deseado más ingresos, más salud, más tranquilidad, más amor, más oportunidades, y te has quedado esperando como si el universo te hubiera olvidado? ¿Cuántas veces has trabajado duro, has orado, has visualizado, y aún así la realidad parece resistirse a cambiar? Si esto te suena familiar, si esto describe tu vida de alguna manera, lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. No porque sea una fórmula mágica, no porque sea un truco, sino porque es una verdad profunda que, una vez que la comprendes de verdad, en lo más profundo de tu ser, algo dentro de ti se mueve, algo se acomoda. Y entonces, las cosas que parecían inalcanzables empiezan a acercarse. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la manera en que te relacionas con él. El concepto que vamos a explorar hoy es el del permiso interno, la autorización que tú mismo te das o te niegas para recibir lo bueno de la vida. Y cuando hablo de permiso, no me refiero a un documento ni a una firma, me refiero a algo mucho más poderoso, la postura emocional y mental con la que te paras frente a la vida, la postura desde la que crees o no crees que mereces lo que deseas. Y aquí está la clave. La mayoría de las personas nunca se dan ese permiso. Y lo más triste es que ni siquiera saben que no lo están haciendo. Caminan por la vida convencidas de que desean el bien, pero internamente cargando una programación que los sabotea antes de que llegue. Y esa programación es tan vieja, tan profunda, tan inconsciente, que se confunde con la personalidad misma. Se siente como así soy yo, como así es la vida, como así son las cosas para mí, pero no es así. No tiene que ser así. Y hoy vas a entender por qué. Vamos a empezar desde el principio de verdad. Porque para entender por qué no te das permiso para recibir lo bueno, hay que entender primero cómo se forma esa barrera, cómo se construye ese muro invisible que está entre tú y tu mejor vida. Desde que nacemos, comenzamos a absorber información del entorno, información sobre cómo funciona el mundo, sobre quiénes somos, sobre lo que merecemos, sobre lo que es posible para nosotros. Esta información no llega en forma de discursos formales. Llega en forma de frases sueltas que escuchamos repetidamente, en forma de actitudes que observamos en los adultos que nos rodean, en forma de experiencias tempranas que moldean nuestra percepción de la realidad. ¿Escuchaste de niño frases como estas? El dinero no crece en los árboles. Las personas como nosotros no llegan lejos. La vida es dura y hay que aguantar. No puedes tenerlo todo. Sé humilde, no seas ambicioso. No te creas más que los demás. Sufrir es parte de la vida. Estas frases, que a veces fueron dichas con amor, con la mejor intención, dejaron una marca. Y esa marca no es solo un recuerdo. Es una creencia que vive en lo profundo, que opera en silencio, que toma decisiones antes de que tú te des cuenta de que hay una decisión que tomar. Esas creencias se convierten en filtros, en lentes a través de los cuales interpretas cada cosa que te pasa. Y si tu filtro dice que no mereces lo mejor, entonces, cuando lo mejor se acerca, tu mente lo sabotea, lo rechaza, lo evita, no porque seas malo, no porque seas débil, sino porque tu sistema interno está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer: protegerte de lo que no cree que es tuyo. Sí, escuchaste bien.
El sistema que sabotea tu abundancia, tu salud, tu amor, no lo hace por malicia, lo hace por protección. Lo hace porque aprendió que lo que está más allá de cierto límite es peligroso, desconocido, inmerecido. Y frente a lo desconocido, el sistema prefiere lo familiar, aunque lo familiar sea el dolor. Esto es lo que los expertos en neurociencia y en comportamiento humano llaman la zona de confort, pero va mucho más allá de lo que normalmente entendemos por ese término. La zona de confort no es solo el lugar donde te sientes cómodo, es el rango de experiencias que tu sistema nervioso reconoce como normal. Y cuando algo que está fuera de ese rango intenta entrar, tu sistema produce resistencia, ansiedad, excusas, autosabotaje, no como una elección consciente, sino como un reflejo automático. Y aquí está la trampa. Mientras más tiempo llevas dentro de esa zona, más difícil parece salir de ella. No porque sea imposible, sino porque el sistema se ha vuelto cada vez más sofisticado para mantenerte dentro. Conoce tus miedos, conoce tus dudas, conoce los argumentos que te convencen de que todavía no es el momento, de que hay que esperar un poco más, de que quizás este no es tu camino. Pero la verdad es que el momento siempre será este. La vida que puedes vivir no está guardada en algún lugar esperando que por fin llegues a merecerla. Está disponible ahora. Siempre ha estado disponible. Lo único que ha faltado es tu permiso para recibirla. Y ahora llegamos al corazón de todo esto. ¿Qué significa realmente darte permiso? Darte permiso no significa decir que quieres esto con la boca. Significa algo mucho más profundo. Significa creer en lo más íntimo de tu ser que mereces recibir aquello que deseas, que no tienes que ganártelo con sufrimiento, que no tienes que esperar que alguien más te lo otorgue, que no hay ninguna ley cósmica que diga que las personas como tú deben conformarse con menos. Darte permiso significa dejar de sabotearte justo cuando las cosas empiezan a mejorar. Dejar de sentirte culpable cuando tienes más que los demás. Dejar de crear crisis artificiales cuando todo está yendo bien. Dejar de rechazar los cumplidos. Dejar de minimizar tus logros. Dejar de decir que no es para tanto cuando sí es para tanto. Dejar de vivir en ese estado de alerta constante como si algo bueno siempre estuviera a punto de derrumbarse. Darte permiso es una revolución interna, una de las más silenciosas y más poderosas que un ser humano puede experimentar. Y esta revolución no sucede de la noche a la mañana, sucede capa por capa. Capa por capa se va disolviendo el viejo código, capa por capa se va instalando el nuevo. Y para que este proceso funcione, para que sea profundo y duradero, necesitas entender exactamente qué capas estás atravesando. La primera capa es el reconocimiento. Antes de cambiar nada, tienes que ver lo que está ahí, ver los patrones, ver las creencias, ver las historias que te has contado y que has terminado por creer como si fueran verdades absolutas. Esta capa requiere honestidad, requiere valentía, porque no siempre es agradable mirar a los ojos lo que has estado haciendo para mantenerte pequeño. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te ofreció algo bueno y tú lo rechazaste sin entender bien por qué? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una oportunidad enfrente y encontraste 1000 razones para no tomarla? ¿Cuándo fue la última vez que algo empezó a ir bien y de repente apareció una crisis, un conflicto, un problema que lo interrumpió todo? Si puedes honestamente responder estas preguntas, ya estás empezando a ver la primera capa, porque esos momentos no son coincidencias, son el patrón, son la programación en acción. Son tu sistema de creencias diciéndote en voz muy alta que hasta aquí se llega y no más. Pero ahora que puedes verlo, tienes poder sobre ello. El reconocimiento es el primer acto de liberación. No puedes cambiar lo que no puedes ver, y una vez que lo ves, nunca más puede operar con la misma fuerza en la oscuridad. La segunda capa es la comprensión. Entender de dónde viene ese patrón. Y no para buscar culpables, no para quedarte atrapado en el pasado, sino para desactivar el mecanismo. Cuando entiendes que esa creencia no nació contigo,
que fue aprendida, que fue instalada por circunstancias que ya no existen, que fue útil en algún momento, pero ya no lo es. Entonces puedes empezar a cuestionarla, porque la gran ilusión es creer que nuestras creencias son verdades, que si creemos algo con suficiente convicción, eso lo hace real. Pero no es así. Una creencia es solo un pensamiento que has repetido tantas veces que ya no lo cuestionas. Y si puedes cuestionarlo, puedes cambiarlo. Y si puedes cambiarlo, puedes cambiar tu vida. En este punto del camino, es importante reconocer que no estás solo descubriendo esto. Muchas personas antes que tú han transitado este proceso y lo han documentado con claridad y con profundidad. Louise Hay, en sus décadas de trabajo sobre la sanación personal, llegó a la misma conclusión que estamos desarrollando aquí, que el amor propio es la base de toda transformación verdadera, y que sin esa raíz de autoestima, ningún permiso se otorga de manera completa ni duradera. Porque si no te amas, si no te valoras, si en el fondo crees que no eres suficientemente bueno, suficientemente merecedor, suficientemente digno, entonces ninguna técnica, ninguna afirmación, ninguna visualización va a funcionar de manera sostenida. La raíz del problema seguirá ahí, produciendo los mismos frutos amargos una y otra vez. El amor propio no es arrogancia, no es creerse mejor que los demás. Es algo mucho más tranquilo, mucho más profundo. Es la capacidad de mirarte a ti mismo con la misma compasión con la que mirarías a alguien que amas. Es la capacidad de reconocer tus errores sin destruirte, de ver tus limitaciones sin juzgarte, de aceptar que eres un ser humano con todo lo que eso implica y que eso es suficiente, que tú eres suficiente. Y cuando eso se instala, algo extraordinario comienza a suceder. La energía que antes dedicabas a protegerte, a cerrarte, a resistir, a bloquear, empieza a fluir en otra dirección. Empieza a fluir hacia la recepción, hacia la apertura, hacia la gratitud. Y cuando estás abierto y agradecido, cuando estás en ese estado de receptividad genuina, el bien no puede evitarte, porque ya no tienes un escudo que lo rechace. Vamos ahora a la tercera capa, que es la acción interna. Y digo interna porque este tipo de acción no siempre se ve desde afuera. No es necesariamente ir a buscar un trabajo nuevo o tomar un curso. La acción interna es el trabajo de reprogramación. Es el proceso deliberado de reemplazar las creencias limitantes con creencias que expanden, de instalar un nuevo código en el sistema. Y este proceso requiere repetición, requiere consistencia, requiere paciencia, porque el cerebro aprende por repetición. Así como aprendiste a creer lo que crees a través de la repetición de mensajes a lo largo de los años, así también puedes aprender a creer algo diferente. Pero hay que hacerlo con intención, con claridad, con constancia. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Hay varias maneras, y la más efectiva es la que resuena más contigo. Pero vamos a explorar algunas que han funcionado para miles de personas en distintas partes del mundo y en distintos momentos de la historia. La primera es la observación consciente de tus pensamientos. Empieza a prestar atención a lo que te dices a ti mismo durante el día, no para juzgarte, no para castigarte, solo para ver, para notar. ¿Cuántas veces al día piensas algo que empieza con yo nunca, o con yo no puedo, o con las personas como yo no? ¿O con eso es para otros, no para mí? Solo el acto de notar esos pensamientos sin identificarte con ellos empieza a debilitar su poder. La segunda es la reformulación. Cuando notes un pensamiento limitante, no lo pelees, no lo suprimas. Simplemente reformúlalo. Si dices que nunca tienes suficiente dinero, prueba con que estás aprendiendo a crear abundancia en tu vida. Si dices que nadie te valora, prueba con que estás abriendo tu corazón a recibir amor y reconocimiento. No tiene que ser una afirmación grandiosa ni perfecta. Solo tiene que moverse en la dirección correcta. Solo tiene que abrir una puerta, aunque sea 1 centímetro. La tercera es el cuerpo. El cuerpo es el guardián de las emociones.
Muchas de nuestras creencias más profundas no viven solo en la mente, viven en el cuerpo. Se manifiestan como tensión en los hombros, como contracción en el pecho, como nudo en la garganta, como pesadez en el vientre, y el cuerpo también puede ser un camino de sanación. Prácticas como la respiración consciente, el movimiento intencional, el yoga, la meditación, el simple acto de colocar una mano sobre el corazón y respirar profundo, todo esto ayuda a calmar el sistema nervioso y a crear las condiciones físicas para la transformación. Porque cuando el sistema nervioso está en modo de amenaza, cuando está en modo de supervivencia, no hay espacio para la expansión, no hay espacio para recibir. Primero hay que bajar la guardia. Y el cuerpo sabe cómo hacer eso, si le das la oportunidad. La cuarta herramienta es la gratitud. Y no la gratitud de conveniencia, la que aparece cuando algo bueno sucede, sino la gratitud profunda, la que busca activamente lo que ya está bien, lo que ya está presente, lo que ya es suficiente, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Esta forma de gratitud actúa como un imán, porque lo que aprecias se multiplica. Lo que reconoces como bien en tu vida llama a más bien. Y no es un pensamiento mágico, es neurociencia básica. El cerebro que habitualmente busca lo que está bien, lo que funciona, lo que es bello, entrena circuitos de percepción que siguen buscando eso en el entorno y lo encuentran, porque estaban programados para encontrarlo. El cerebro que habitualmente busca lo que está mal, lo que amenaza, lo que falta, también entrena esos circuitos y también encuentra lo que busca. Esto no significa ignorar los problemas. Significa elegir conscientemente en qué dirección apuntas tu atención con mayor frecuencia. Significa elegir construir un cerebro que habitualmente reconoce la abundancia en lugar de uno que habitualmente confirma la carencia. Y esta elección, esta decisión de apuntar la atención hacia lo que hay en lugar de hacia lo que falta, es otra forma de darte permiso. Permiso para ver que ya tienes más de lo que crees. Permiso para reconocer que ya eres más de lo que crees. Permiso para vivir desde la plenitud en lugar de desde la escasez. Hablemos ahora de algo que pocas personas consideran cuando piensan en el permiso interno. Hablemos del merecimiento. Esa palabra que parece sencilla, pero que para muchas personas está cargada de culpa, de condiciones, de requisitos imposibles de cumplir. ¿Cuánto tienes que sufrir para merecer lo bueno? ¿Cuánto tienes que trabajar para merecer el descanso? ¿Cuánto tienes que dar para merecer recibir? ¿Cuánto tienes que sacrificar para merecer la alegría? Si tienes respuestas para estas preguntas, si en tu interior hay una voz que dice, todavía no, todavía falta, todavía no has hecho suficiente, entonces estás viviendo en un sistema de merecimiento condicional. Y ese sistema es una trampa. Porque el merecimiento condicional nunca se cumple. La condición siempre se mueve. Cuando finalmente logras lo que creías necesario para merecer lo bueno, aparece otra condición, otro requisito, otra cosa que falta. Es una zanahoria que nunca se alcanza. Y mientras tanto, la vida pasa. Y lo bueno que podría haber sido tuyo sigue esperando al otro lado de ese permiso que nunca terminas de darte. La verdad más profunda y más liberadora, es que el merecimiento no se gana. El merecimiento es inherente. Es parte de lo que eres simplemente por existir. No tienes que ganarte el derecho a ser feliz. No tienes que ganarte el derecho a ser amado. No tienes que ganarte el derecho a prosperar. Esos derechos son tuyos desde que naciste. La única pregunta es si estás dispuesto a reclamarlos. Y reclamarlos no significa tomarlos a la fuerza. Significa simplemente dejar de resistirlos. Significa bajar el escudo. Significa abrir las manos. Significa decirle al bien de la vida que sí, que estás aquí, que estás listo para recibirlo. Esto puede sonar demasiado simple para ser verdad. Y sin embargo, es la cosa más profundamente desafiante que muchas personas jamás intentarán hacer. Porque requiere soltar el control, requiere confiar, requiere creer que el bien no tiene que ser merecido, sino simplemente aceptado.
Y para una mente que fue entrenada para ganarse todo, para justificar todo, para pagar el precio de todo, esta idea puede sentirse casi subversiva. Pero aquí está la evidencia. Piensa en las personas de tu vida que tienen lo que tú deseas. No me refiero a personas que te parecen perfectas. Me refiero a personas reales, con imperfecciones reales, con historias de vida complejas. ¿Son ellas mejores que tú? ¿Son más inteligentes? ¿Más trabajadoras? ¿Más virtuosas? En muchos casos, la respuesta es no. La diferencia muchas veces no está en lo que hacen, sino en cómo se relacionan con lo que desean, en si se permiten o no recibirlo. Las personas que prosperan, que aman y son amadas, que viven con salud y con alegría, no necesariamente son las más perfectas. Son las que de alguna manera, conscientemente o no, se han dado permiso para vivir bien, se han dado permiso para ser felices, se han dado permiso para recibir. Y ese permiso puede ser aprendido, puede ser desarrollado, puede ser practicado. No es un don exclusivo de unos pocos afortunados. Es una habilidad, una postura, una decisión que se renueva cada día. Ahora vamos a hablar de algo muy específico: el sabotaje del éxito. Este es uno de los fenómenos más desconcertantes que existe, y sin embargo, es increíblemente común. Se trata de lo que sucede cuando algo bueno está a punto de llegar y de repente, inexplicablemente, algo lo arruina. Te han prometido un ascenso y justo antes de que se confirme, tienes un conflicto con tu jefe. Empiezas una relación que se sentía muy bien y de repente encuentras una razón para distanciarte. Tu negocio empieza a despegar y aparece un gasto inesperado que te deja sin recursos. Tu salud mejora notablemente y entonces empiezas a descuidar los hábitos que te ayudaron a mejorar. ¿Te suena familiar alguno de estos escenarios? ¿O alguna variación de ellos? Si es así, estás viendo el sabotaje del éxito en acción. Y la raíz de este sabotaje es siempre la misma. El sistema interno no está listo para recibir lo bueno, no porque no lo desee, lo desea intensamente. Pero desear algo y estar en disposición de recibirlo son dos cosas muy diferentes. El deseo vive en la mente consciente. El permiso, o la falta de él, vive en el inconsciente. Y cuando hay un conflicto entre los dos, el inconsciente siempre gana. Siempre. Porque el inconsciente opera mucho más rápido, mucho más profundo y mucho más silenciosamente que la mente consciente. Es como un piloto automático que lleva el avión incluso cuando el piloto consciente cree que está al mando. Y entonces, el trabajo no es solo desear más. El trabajo es alinear el inconsciente con el deseo consciente. Es hacer que las profundidades digan lo mismo que la superficie. Es lograr que todo tu ser, no solo tu mente racional, esté de acuerdo con la llegada de lo bueno. ¿Cómo se logra esa alineación? A través de todo lo que hemos hablado, pero también a través de algo más: la experiencia deliberada. Esto significa exponerte intencionalmente a las experiencias que quieres normalizar. Si quieres normalizar la abundancia, permítete experimentar pequeños momentos de abundancia sin culpa. Una buena comida, una prenda de ropa que te hace sentir bien, un momento de descanso que disfrutas sin remordimiento. No tiene que ser grande. Solo tiene que ser real. Solo tiene que entrar en tu sistema como evidencia de que esto es posible, de que esto es seguro, de que esto es para ti. Si quieres normalizar el amor, permítete recibirlo en sus formas más simples. Un abrazo que aceptas plenamente. Un cumplido que recibes sin desestimar. Un momento de conexión genuina con otra persona que dejas que te toque de verdad, en lugar de mantenerlo a distancia con una sonrisa educada. Cada pequeña experiencia de este tipo es una instrucción para el inconsciente. Es como instalar un nuevo archivo en el sistema, y con el tiempo, con suficiente repetición y consistencia, el inconsciente empieza a actualizar su mapa de lo que es posible para ti. Y cuando eso sucede, el sabotaje se vuelve cada vez menos frecuente y la recepción cada vez más fácil. Vamos a hacer una pausa aquí para hablar de algo que no siempre se menciona cuando se trata este tema, y es la dimensión social del permiso.
porque nuestras creencias sobre lo que merecemos no se forman solo en el interior de nuestra familia de origen. También se forman en el contexto social más amplio, en la comunidad, en la cultura, en los grupos a los que pertenecemos. Si creciste en un entorno donde la prosperidad era vista con desconfianza, donde el éxito de unos era visto como robo a otros, donde el dinero era sucio o peligroso, entonces cargas esas narrativas también. Y cuando empiezas a prosperar, una parte de ti teme perder la pertenencia, teme ser señalado, teme traicionar a los suyos. Esto es profundamente humano. El ser humano es un animal social. La pertenencia no es un lujo, es una necesidad básica. Y si tu sistema inconsciente percibe que prosperar equivale a perder la tribu, se resiste. Con toda su fuerza, se resiste. Por eso es tan importante el trabajo de entender las narrativas colectivas que cargas. No para rechazarlas todas, sino para identificar cuáles te limitan. ¿Cuáles son creencias heredadas que ya no te sirven? ¿Cuáles puedes cuestionar, actualizar, transformar, sin traicionar a nadie, sin dejar de ser tú, sin dejar de amar a los que amas? Porque la verdad es que tu prosperidad no roba a nadie. Tu felicidad no quita la felicidad a nadie. Tu salud no enferma a nadie. Cuando tú prosperas, tienes más para dar. Cuando tú eres feliz, irradias algo que puede elevar a los que te rodean. Cuando tú vives bien, te conviertes en evidencia viva de que es posible, y esa evidencia es un regalo para tu comunidad, no una traición. Pero esto requiere un reencuadre, un cambio de perspectiva que solo tú puedes hacer en tu interior. Nadie más puede hacer ese trabajo por ti, aunque sí puedes hacerlo tú, y puedes hacerlo ahora. Hay una pregunta que resulta fundamental en este proceso, y quiero que te la hagas con toda honestidad. La pregunta es, ¿qué me costaría recibir lo que deseo? No me refiero al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio en términos prácticos. Me refiero a algo más profundo. ¿Qué tendría que soltar si lo bueno llegara? ¿Qué identidad tendría que abandonar? ¿Qué historia sobre mí mismo tendría que dejar de contar? Porque a veces, sin darnos cuenta, nos hemos identificado tan profundamente con nuestra carencia, con nuestro sufrimiento, con nuestras limitaciones, que la idea de soltarlas produce un vértigo extraño. Como si soltarlas nos quedáramos sin saber quiénes somos. Si siempre te has definido como alguien que lucha, ¿quién eres si dejas de luchar? Si siempre te has definido como alguien que da sin recibir, ¿quién eres si empiezas a recibir? Si siempre te has definido como alguien a quien la vida le pone obstáculos, ¿quién eres si los obstáculos se disuelven? Estas preguntas son incómodas, pero son las preguntas más importantes que puedes hacerte, porque las respuestas te muestran exactamente dónde está la puerta que has mantenido cerrada. Y cuando ves dónde está la puerta, cuando puedes ponerle nombre a lo que has estado protegiendo al mantenerla cerrada, entonces tienes el poder de abrirla. No de una vez, no de golpe, sino de manera deliberada, compasiva, con respeto por el proceso. Capa por capa, paso a paso. Hay un aspecto de este proceso que quiero abordar ahora porque es uno de los más delicados y al mismo tiempo uno de los más transformadores. Es el tema del perdón. No el perdón como un acto moral, no el perdón como obligación religiosa, sino el perdón como un acto de liberación personal, como el gesto de soltar una piedra que has cargado durante tanto tiempo que ya no recuerdas cómo es caminar sin ella. Muchas personas bloquean la llegada de lo bueno a través de resentimientos que todavía viven dentro de ellas. Resentimientos hacia personas que las hirieron, hacia circunstancias que las marcaron, hacia sí mismas por decisiones que tomaron o que dejaron de tomar. Y estos resentimientos no castigan a quien los causó, solo castigan a quien los carga. Es como beber veneno y esperar que el otro se enferme. El resentimiento no te protege, no te da la razón, no te devuelve lo que perdiste, solo te mantiene atado al pasado, solo mantiene tu energía anclada en algo que ya terminó, en lugar de liberarla para lo que está por llegar. El perdón no dice que lo que te hicieron estuvo bien, no niega el dolor,
No minimiza la injusticia. El perdón dice que ya no vas a seguir pagando el precio por lo que alguien más hizo, que vas a recuperar tu energía, que vas a recuperar tu libertad, que vas a soltar este peso y vas a caminar más ligero hacia tu futuro. Y esta soltura, este acto de liberar el resentimiento, crea espacio. El mismo espacio que estaba ocupado por la amargura ahora puede llenarse con algo diferente, con gratitud, con esperanza, con posibilidad, con la apertura necesaria para que lo bueno entre. ¿Hay alguien en tu vida a quien todavía no has perdonado? ¿Hay algo en tu pasado que todavía llevas contigo como una herida abierta? ¿Hay algo que te hiciste a ti mismo? ¿Alguna decisión que lamentas profundamente, de lo que todavía no te has perdonado? Si la respuesta es sí, entonces ahí hay una puerta. Una puerta que cuando se abra va a liberar una cantidad enorme de energía que ahora mismo está bloqueada. No estamos diciendo que el perdón es fácil. No lo es. No siempre es rápido. No siempre se siente como un momento de iluminación. A veces es un proceso largo y doloroso, pero es uno de los actos más radicalmente transformadores que puedes emprender. Y vale absolutamente la pena. Vamos a hablar ahora de la relación entre el permiso interno y el cuerpo físico, porque muchas veces, cuando nos negamos el permiso para recibir lo bueno, ese bloqueo no se queda solo en la mente, se instala en el cuerpo, se convierte en tensión crónica, en dolor, en enfermedad, en fatiga persistente que no tiene una causa médica clara. El cuerpo habla, siempre ha hablado, y cuando lo escuchas con atención, cuando te tomas el tiempo de preguntar dónde sientes la resistencia, dónde sientes el bloqueo, dónde sientes la contracción, el cuerpo te lo dice. Te señala exactamente dónde está guardado el peso que llevas. Y esa señal es un regalo, aunque no lo parezca. Muchas personas con dolor crónico han descubierto que trabajar en sus creencias limitantes, en sus resentimientos no resueltos, en sus permisos no dados, ha producido mejoras notables en su salud física. No porque la mente sea mágica, sino porque el cuerpo y la mente son un sistema integrado. Lo que ocurre en uno afecta al otro, y cuando el sistema mental se libera, el sistema físico respira. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo ahora mismo? ¿Hay algún lugar donde sientes tensión que no tiene una causa física obvia? ¿Hay algún malestar recurrente que siempre aparece en momentos de estrés o de conflicto? Escúchalo, no como una señal de alarma, sino como un mensaje, como una pista de dónde hay trabajo por hacer. La respiración es una de las herramientas más poderosas y más accesibles para trabajar con el cuerpo en este proceso. Cuando sientes resistencia, cuando sientes bloqueo, cuando sientes que algo en ti se cierra al imaginar que lo bueno llega, respira profundamente, lentamente, con intención. Y mientras respiras, invita al cuerpo a aflojarse, a soltar, a abrirse. No tienes que forzar nada, solo invitar. Y con la práctica, el cuerpo aprende. Y la apertura se vuelve más natural. Y la recepción se vuelve más fácil. Ahora quiero hablarte de algo que es especialmente relevante para las personas que llevan muchos años trabajando en el crecimiento personal, que han leído libros, que han seguido enseñanzas, que han practicado meditación, que han hecho cursos y aún así sienten que algo falta, que los resultados no son proporcionales al esfuerzo, que la transformación es parcial, incompleta. Si esto te describe, lo que falta quizás no es más información, quizás no es una técnica diferente, quizás lo que falta es la aplicación más profunda de lo que ya sabes. Quizás lo que falta es llevar ese conocimiento del nivel intelectual al nivel experiencial, del cerebro al corazón, de la comprensión racional a la vivencia real. Porque hay una diferencia enorme entre saber que mereces lo bueno y sentirlo, entre saber que puedes tener más y actuar desde esa certeza, entre saber que el bien está disponible y recibirlo con manos abiertas. Y esta diferencia no se cierra con más información. Se cierra con práctica, con presencia, con repetición paciente y constante del proceso de apertura. Esta es una de las razones por las que el crecimiento personal a veces se estanca.
Acumulamos conocimiento, pero no lo integramos. Leemos sobre el perdón, pero no perdonamos de verdad. Aprendemos sobre el amor propio, pero seguimos tratándonos con dureza. Conocemos las técnicas de reprogramación, pero no las aplicamos con la profundidad y la consistencia necesarias. Y si este es tu caso, no te juzgues. Es muy humano. Es muy comprensible. La mente sabe. El corazón tarda más. El cuerpo tarda más todavía. Pero cuando los tres están alineados, cuando la comprensión, el sentimiento y la experiencia corporal apuntan en la misma dirección, entonces la transformación es profunda. Entonces el permiso es completo. Y entonces lo que antes parecía imposible empieza a llegar con una facilidad que sorprende. Quiero ahora compartir algo sobre la relación entre el permiso interno y las personas que te rodean. Porque no vivimos solos, vivimos en relación. Y esas relaciones son tanto un reflejo de nuestro mundo interior como un factor que lo influye. Las personas con las que eliges pasar tu tiempo hablan de lo que crees que mereces. Si habitualmente te rodeas de personas que refuerzan tus limitaciones, que comparten tus narrativas de escasez, que confirman tus miedos, esa influencia es poderosa y constante, no siempre maliciosa, no siempre consciente, pero poderosa. Y a la inversa, rodearte de personas que viven con una disposición diferente, que te muestran con su ejemplo que es posible vivir bien, que celebran tus avances en lugar de cuestionarlos, que te invitan a expandirte en lugar de a contraerte. Esa influencia también es poderosa y puede ser uno de los catalizadores más efectivos de tu propia transformación. No se trata de abandonar a quienes amas. No se trata de juzgar a nadie. Se trata de ser consciente de qué nutrición emocional e intelectual estás recibiendo de tu entorno y de buscar activamente, en la medida en que puedas, contextos y personas que estén alineados con la versión de ti mismo que quieres desarrollar. Los grupos de estudio, las comunidades espirituales, los entornos donde el crecimiento personal es una conversación habitual, todos estos pueden ser aliados poderosos en el proceso de darte permiso. Porque cuando ves a otros haciéndolo, cuando escuchas sus historias, cuando compartes el camino, el proceso deja de sentirse solitario. Y lo que parecía imposible cuando lo veías solo desde tu propio punto de vista, empieza a parecer posible cuando lo ves desde la perspectiva de muchos. Hay algo más sobre lo que quiero que reflexiones, y es la diferencia entre pedir y recibir. Porque mucha gente pide, ora, desea, visualiza, afirma, pero no recibe. ¿Por qué? Porque pedir y recibir son movimientos distintos. Pedir es activo, es iniciativa, es salir hacia el bien. Recibir es receptivo, es apertura, es dejar que el bien entre. Y muchas personas, especialmente las que han sido entrenadas para ser fuertes, para ser autosuficientes, para no depender de nadie, tienen una resistencia enorme al acto de recibir. Porque recibir implica necesitar, implica ser vulnerable, implica reconocer que hay algo que no puedes conseguir solo. Y eso, para ciertas personalidades, para ciertas historias de vida, es casi insoportable. Es una rendición que se confunde con debilidad, cuando en realidad es exactamente lo contrario. La verdadera fortaleza no está en no necesitar nada ni a nadie. Está en tener la capacidad de reconocer lo que necesitas y de permitirte recibirlo con dignidad y con gratitud. Hay una frase que escuché hace tiempo y que nunca olvidé. El que no sabe recibir, tampoco sabe dar de verdad, porque dar desde la carencia no es dar, es compensar. Es buscar llenar con el afecto del otro lo que no te das a ti mismo. Pero dar desde la plenitud, dar porque tienes de sobra, porque rebosas, porque el bien fluye a través de ti, eso sí es dar de verdad. Y para eso, primero tienes que recibir. Este es otro permiso fundamental, el permiso para ser llenado antes de intentar llenar a otros. El permiso para cuidarte antes de cuidar a todos los demás. El permiso para priorizar tu bienestar no como un acto egoísta, sino como la base desde la que todo lo demás fluye. Piénsalo en términos de un vaso.
Si el vaso está vacío y tratas de servirle agua a los demás, no puedes. Si el vaso está lleno, puedes servir a todos sin agotarte. El trabajo de llenarte, de recibir, de autorizarte el bien, no es egoísmo. Es la condición necesaria para poder ser genuinamente útil a quienes amas y a quienes te rodean. ¿Cuándo fue la última vez que te llenaste? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti, por tu propio bienestar, sin justificarlo, sin compensarlo, sin convertirlo en un servicio a alguien más? Si tienes que pensar mucho para responder esto, ya sabes dónde está uno de los bloqueos más importantes. El permiso para recibirte a ti mismo, el permiso para invertir en tu propio bienestar, el permiso para decir que esto es para mí y es suficiente razón. Ese es uno de los permisos más difíciles y más necesarios, especialmente para las personas que han pasado décadas viviendo para los demás, para los padres que se olvidaron de sí mismos mientras criaban a sus hijos, para los cónyuges que construyeron una vida entera en función de las necesidades del otro, para los trabajadores que se entregaron completamente a una empresa o a una causa a expensas de su propia salud y felicidad. No hay nada malo en dar. Dar es un acto hermoso. Pero cuando dar se convierte en la única manera en que te sientes valioso, cuando solo eres alguien, cuando estás siendo útil a los demás, entonces hay un problema. Entonces hay una creencia que dice que tu valor depende de tu utilidad. Y esa creencia es una de las más dolorosas y de las más comunes. Tu valor no depende de lo que produces, no depende de lo que das, no depende de lo que logras. Tu valor es intrínseco, es tuyo, es parte de ti. No puede ser ganado ni perdido, solo puede ser reconocido o ignorado. Y cuando lo reconoces, cuando te das el permiso de verte con esa mirada, algo cambia. La ansiedad de tener que ser siempre productivo, siempre útil, siempre suficiente para los demás, empieza a ceder. Y en ese espacio que se abre, la vida puede entrar con mucha más riqueza y mucha más gracia. Vamos a hablar ahora de la relación entre el permiso y el dinero. Porque para muchas personas, el dinero es el área donde los bloqueos son más evidentes y también más dolorosos. No porque el dinero sea más importante que la salud o el amor, sino porque vivimos en un mundo donde el dinero tiene una presencia muy concreta en nuestra vida diaria y su ausencia o presencia se siente de manera muy tangible. Las creencias alrededor del dinero son algunas de las más arraigadas y de las más difíciles de cambiar. El dinero es sucio, los ricos son malos, tener mucho dinero es pecado. El dinero no da la felicidad. El dinero divide a las familias. Estas narrativas están tan integradas en muchas culturas que se sienten como verdades universales cuando en realidad son solo creencias. Poderosas, arraigadas, transmitidas de generación en generación, pero creencias al fin. Y el resultado de cargar estas creencias es que, aunque conscientemente desees más dinero, tu sistema inconsciente lo rechaza, o si lo atrae, rápidamente lo elimina. Porque tener dinero desafía la identidad, contradice la historia, y el sistema prefiere la coherencia a la prosperidad. La reprogramación alrededor del dinero sigue el mismo proceso que hemos descrito para todo lo demás. Primero, el reconocimiento. ¿Qué creencias tengo sobre el dinero? Escríbelas, sin filtro, lo primero que te venga. ¿Qué escuchaste de niño sobre el dinero? ¿Qué actitud tenían tus padres frente a él? ¿Era un tema de tensión, de vergüenza, de ansiedad? Segundo, la comprensión. ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Son universalmente verdaderas? ¿O son simplemente el producto de experiencias específicas en un contexto específico que ya no existe? Tercero, la reformulación. ¿Qué nueva relación quieres tener con el dinero? ¿Cómo quieres que fluya en tu vida? ¿Para qué lo quieres? Tener claridad sobre el propósito del dinero en tu vida es fundamental, porque el dinero en sí mismo no es el objetivo. Lo que el dinero hace posible es el objetivo: la libertad, la seguridad, la capacidad de dar, la posibilidad de vivir con calidad y sin angustia.
Y cuando defines con claridad lo que quieres que el dinero haga en tu vida, cuando le das un propósito que resuena con tus valores más profundos, la energía alrededor del dinero cambia. Deja de ser un enemigo o un fantasma inalcanzable. Empieza a verse como un recurso que está disponible para ti, que puede fluir hacia ti y a través de ti, que puede servir a algo que realmente importa. Este cambio de perspectiva es poderoso y, combinado con el trabajo de desactivar las creencias limitantes, puede transformar de manera radical tu relación con la prosperidad económica. Pero no te quedes solo con el aspecto económico, porque el permiso del que estamos hablando se aplica a todas las áreas de la vida, al amor, a la salud, a las oportunidades, a la creatividad, a la paz, a la alegría, a todo lo que deseas y que has estado bloqueando sin darte cuenta. Quisiera ahora guiarte a través de un ejercicio mental muy sencillo pero muy revelador. Imagina por un momento que todo lo que deseas ya llegó, no lo que crees que puedes tener, todo lo que genuinamente deseas, la salud que quieres, el amor que quieres, la prosperidad que quieres, la paz que quieres. Imagínalo con todo el detalle que puedas. ¿Cómo te sientes en esa imagen? ¿Hay alegría? ¿Hay gratitud? ¿Hay paz? ¿O hay algo más? ¿Hay incomodidad? ¿Hay miedo? ¿Hay una voz que dice que eso no puede ser real, que es demasiado, que algo va a salir mal? Ese algo, esa incomodidad, esa resistencia, es exactamente lo que estamos hablando. Es el permiso que falta. Es el límite invisible. Y ahora que puedes sentirlo, ahora que puedes nombrarlo, tienes acceso a él. No tienes que saber exactamente de dónde viene, no tienes que tener toda la historia. Solo tienes que estar dispuesto a mirarla, a darle espacio, a decirle: te veo, entiendo que has estado aquí, pero ya no te necesito como me limitabas. Y luego, gentilmente, soltarla. Este es el trabajo, simple en su descripción, profundo en su práctica y absolutamente transformador en sus resultados. Y no olvidemos algo que es esencial en todo este camino: la paciencia y la compasión hacia ti mismo. Este proceso no tiene un final definido. No hay un punto de llegada donde puedas decir: listo, ya terminé, ya no tengo más creencias limitantes, ya tengo el permiso completo. La vida sigue ofreciendo oportunidades de crecer, de expandirte, de soltar lo que ya no sirve. Lo que sí cambia con el tiempo y con la práctica es la velocidad con la que reconoces los bloqueos, la facilidad con la que los sueltas, la rapidez con la que retornas a un estado de apertura cuando algo te cierra. Y eso es un logro enorme, porque significa que el ciclo se acorta, que el sufrimiento innecesario se reduce, que cada vez pasas más tiempo en ese estado de flujo, de recepción, de vida que se despliega con naturalidad y con gracia. Sé amable contigo durante este proceso. Sé tu propio aliado, sé tu propio defensor. Cuando notes que te estás saboteando, no te castigues, solo nótalo con curiosidad, con compasión, y vuelve a la apertura, vuelve al permiso, vuelve a la declaración. Yo me doy permiso, yo autorizo que lo bueno me alcance, estoy aquí, estoy listo. Y ahora quiero hablarte de algo que quizás no esperabas escuchar en este contexto: el valor del silencio. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados de información, de estímulos, de ruido, el silencio se ha convertido en uno de los recursos más escasos y más valiosos. Y también en uno de los más necesarios para el proceso del que estamos hablando, porque el permiso no se puede encontrar en el ruido. No se puede encontrar en la distracción. No se puede encontrar mientras estamos corriendo de una tarea a otra, de una pantalla a otra, de una conversación a otra. El permiso vive en el espacio entre los pensamientos, en el momento de quietud donde la voz más profunda puede hacerse escuchar. Cuando nos detenemos, cuando intencionalmente creamos espacios de silencio en nuestra vida, empezamos a oír cosas que antes no podíamos escuchar. Escuchamos a nuestro cuerpo, escuchamos a nuestras emociones, escuchamos la inteligencia profunda que siempre ha estado ahí pero que el ruido constante había cubierto. Y en ese silencio,
el permiso se vuelve más accesible, porque en el silencio la resistencia se relaja, la guardia baja, y en ese estado de apertura natural que el silencio produce, el bien puede entrar con mayor facilidad. No se trata de horas de meditación profunda, aunque eso también tiene un valor enorme. Se trata de minutos, de 5 minutos al comienzo del día sin teléfono, sin noticias, sin conversaciones, de 5 minutos antes de dormir donde simplemente te permites estar, contigo, en quietud, sin agenda. Esta práctica simple, sostenida en el tiempo, produce resultados que sorprenden. No porque sea mágica, sino porque le devuelve al ser humano algo fundamental que la vida moderna le ha quitado: la capacidad de estar presente, de estar contigo mismo, de escucharte. Y cuando te escuchas, cuando te permites estar contigo mismo sin distracciones, el proceso de darte permiso se acelera de manera natural, porque en ese espacio las capas más superficiales de resistencia se disuelven, y lo que queda es una claridad que ya estaba ahí esperando ser reconocida. Hay otra dimensión del permiso que quiero explorar contigo antes de llegar a la conclusión, y es la relación entre el permiso y el tiempo. Específicamente, la tendencia que tenemos de vivir en el pasado o en el futuro, raramente en el presente. Y cómo eso afecta nuestra capacidad de recibir. El pasado te ancla en lo que fue, en las heridas, en los fracasos, en las oportunidades perdidas, en las versiones de ti mismo que ya no existen, pero que sigues visitando como si fueran más reales que quien eres hoy. El futuro te lleva a lo que será, a las preocupaciones, a los miedos de lo que puede salir mal, a la postergación disfrazada de planificación, a ese cuando llegue tal momento o cuando suceda tal cosa que nunca termina de llegar. Y mientras tanto, el presente, que es el único lugar donde la vida realmente sucede, donde el bien realmente puede ser recibido, queda vacío, queda sin habitante. El permiso que realmente transforma es el permiso del ahora, el permiso que dices en este momento. No el que planeas dar cuando te sientas más listo, cuando las circunstancias sean diferentes, cuando hayas resuelto tal o cual cosa. El de ahora mismo. Y esto requiere práctica. Requiere la habilidad de traer la atención de regreso al momento presente cada vez que se va al pasado o al futuro. No para negar lo que fue, ni para ignorar lo que viene, sino para elegir también estar aquí, en este momento, con todo lo que hay disponible en este momento. Porque en este momento hay más de lo que percibes. Hay posibilidades que no estás viendo porque estás mirando hacia otro lado. Hay bien disponible que no estás recibiendo porque estás demasiado ocupado pensando en lo que faltó ayer o en lo que puede faltar mañana. Cuando traes la atención al presente, cuando te das el permiso de estar aquí, ahora, completamente, algo en la realidad responde. La vida, que siempre ha estado esperando este momento de presencia, empieza a mostrarte lo que tenía para ti. Y te sorprende lo que encuentras cuando por fin estás realmente disponible para verlo. El proceso completo del que hemos hablado, del reconocimiento a la comprensión, de la reformulación a la experiencia deliberada, del perdón a la presencia, converge en un punto. Y ese punto es este: la decisión de vivir de adentro hacia afuera en lugar de afuera hacia adentro. La mayoría de las personas vive esperando que las circunstancias externas cambien para entonces poder sentirse bien, para entonces poder darse permiso, para entonces poder abrirse a recibir. Primero que llegue el dinero, y entonces seré feliz. Primero que aparezca el amor, y entonces me amaré a mí mismo. Primero que mejore la salud, y entonces cuidaré mi cuerpo. Pero esto es exactamente al revés. Las circunstancias externas responden al estado interno, no al contrario. Y cuando cambias el estado interno, cuando te das el permiso desde adentro, sin esperar que el afuera lo justifique, entonces el afuera empieza a responder. Empieza a moverse en la dirección de ese estado interno. Empieza a organizar las circunstancias, las oportunidades, las personas, los recursos,
de manera que lo que deseas pueda llegar. Esto no es un proceso instantáneo. Requiere fe, requiere confianza en algo que todavía no puedes ver. Requiere actuar desde la certeza de que el bien está en camino, incluso cuando las circunstancias todavía no lo confirman. Y esa es quizás la práctica más avanzada de todas, la de vivir desde la plenitud antes de tenerla, la de ser la persona que ya eres en tu mayor versión, antes de que el mundo lo reconozca. Y cuando lo haces, cuando tienes el coraje de dar ese paso de fe, algo extraordinario sucede. La realidad empieza a ponerse al día con tu estado interno. Empieza a encontrarte donde tú ya estás. Empieza a confirmar lo que ya elegiste creer. Y las cosas que parecían imposibles, que parecían lejanas, que parecían reservadas para otros, empiezan a entrar en tu vida con una naturalidad que antes no creías posible. Esta es la promesa de este trabajo. No la promesa de que todo será perfecto, no la promesa de que nunca habrá dificultades ni desafíos, sino la promesa de que, cuando te das el permiso de recibir, de abrirte, de florecer, la vida tiene una manera de responder, de moverse hacia ti, de traerte lo que siempre estuvo disponible, esperando solo que te dejaras recibir. Y esa es la conclusión de todo esto. Lo que has estado esperando no estaba retenido por el destino ni por las circunstancias. Estaba retenido por ti, por la parte de ti que aún no se había dado permiso. Y hoy, en este momento, tienes la oportunidad de cambiar eso. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora, desde donde estás, con lo que tienes, con quien eres, porque eres suficiente, porque mereces lo bueno, porque el bien está disponible para ti, siempre lo ha estado, y solo estaba esperando que abrieras la puerta. Abre la puerta, date el permiso, y observa cómo cambia todo. Cuando hablamos de permiso, a veces la mente busca evidencia. Busca pruebas de que esto funciona, de que no es solo un concepto bonito, sino algo que realmente transforma la vida de las personas. Y esa evidencia existe, aunque no siempre llega en forma de estadísticas o de estudios científicos. Llega en forma de historias, de experiencias, de vidas que giraron en una dirección diferente porque alguien decidió darse ese permiso. Piensa en personas que conoces, que en algún momento de su vida dieron un giro radical, que de repente empezaron a prosperar donde antes luchaban, que encontraron el amor cuando ya habían casi abandonado la esperanza, que recuperaron la salud cuando todo parecía indicar que no había vuelta atrás. ¿Qué cambió en ellas? Casi siempre, si les preguntas, no fue solo lo que hicieron diferente, fue cómo se miraron a sí mismas diferente. Fue que algo interno se movió, algo se dio, algo se abrió. Y entonces lo externo empezó a responder. Esta es la historia más humana que existe, la historia del ser que descubre que tiene más poder del que creyó, que sus limitaciones no eran muros sino puertas cerradas, y que tenía la llave todo el tiempo. Tú tienes esa llave, y no tienes que hacer nada extraordinario para encontrarla. Solo tienes que dejar de ignorarla, solo tienes que dejar de convencerte de que no es tuya, solo tienes que levantar la mano y decir, esta llave es mía, este bien es para mí, y yo me doy el permiso de recibirlo. El camino que viene después de ese permiso no será perfecto. Habrá días más fáciles y días más difíciles. Habrá momentos donde el viejo patrón quiera volver. Habrá circunstancias que pondrán a prueba tu determinación. Pero cada vez que eliges volver al permiso, cada vez que eliges la apertura sobre el cierre, la recepción sobre el bloqueo, la confianza sobre el miedo, estás fortaleciendo algo. Estás construyendo algo. Estás convirtiéndote más completamente en la persona que siempre fuiste capaz de ser. Y esa persona, esa versión de ti mismo que vive con el permiso dado, con el bien recibido, con la vida fluyendo en lugar de resistiéndose, esa persona tiene algo invaluable para ofrecer al mundo. Tiene su presencia plena, su amor genuino, su creatividad desbordante, su generosidad que nace de la abundancia, su sabiduría que nace de haber transitado el camino. El mundo necesita eso, tu familia necesita eso, tus seres queridos necesitan eso, y tú también lo necesitas.
lo mereces, y ya es tiempo de que lo tengas. Así que toma este momento, respira, y desde el lugar más profundo de tu ser, date ese permiso, no como un deseo, no como una esperanza, como una declaración, como una certeza. Yo autorizo que lo bueno me alcance. Yo me doy permiso para recibir lo mejor de la vida. Estoy abierto, estoy listo, y lo que viene hacia mí lo recibo con gratitud, con alegría, con la certeza de que lo merezco y de que es para mí. Este es el comienzo, o el comienzo de nuevo. Y cada día que eliges renovar ese permiso, cada día que eliges pararte desde la apertura en lugar de desde la resistencia, la vida responde. Y lo bueno que siempre estuvo disponible, finalmente te alcanza.